así se llama la conferencia. Habíamos estado hablando de lo siguiente, sobre nuestro enfoque para implementar estos procesos de gestión de seguridad basada en comportamiento. Decíamos que la seguridad basada en comportamiento clásicamente se ha utilizado con la finalidad de tratar de modificar el comportamiento de los trabajadores directos para que realicen sus acciones cada vez más seguras. Y las preguntas que nos hacíamos era si este proceso solamente podía tener este enfoque o podía ser ampliado. El enfoque clásico ha sido esto: tratar de modificar, repito, el comportamiento de los trabajadores directos de manera de que trabajen cada vez de forma más segura. Pero no tiene por qué ser el único enfoque. En realidad, la seguridad basada en comportamiento se puede utilizar para esto y se puede utilizar para mucho más. Nuestro enfoque es que los procesos de gestión de seguridad basada en comportamiento también pueden servir para analizar lo que en el sistema de trabajo está provocando que se ejecuten comportamientos inseguros y para tratar de cambiarlo. O sea, no solamente utilizar estos procesos para influir en el trabajador directo, sino utilizar estos procesos para influir en el sistema completo. Dediquemos un poquitico de tiempo a ampliar esta información. Como es conocido, en la base de cualquier accidente o incidente están los comportamientos de todas aquellas personas que tienen que ver con la seguridad. Todos aquellos que tienen responsabilidad con la seguridad. No solo el trabajador directo. Sin embargo, los comportamientos de los trabajadores directos van a reflejar los comportamientos de todos los demás que intervienen. Entonces, podemos utilizar la observación de comportamiento para solo influir en el trabajador directo, o podemos utilizar la observación del comportamiento para descubrir aquellos factores que están influyendo a su vez en que las personas realicen comportamiento inseguro. Como decía James Reston de la Universidad de Manchester, más que ser los principales indicadores de un accidente, el aporte de los trabajadores es usualmente el de adicionar el aderezo final a un preparado letal cuyos ingredientes ya se han estado cocinando desde hace tiempo. Los trabajadores tienden a ser los herederos de los defectos de los sistemas creados por un diseño insuficiente, por montajes incorrectos, por fallos de mantenimiento y por malas decisiones gerenciales. Es así que, en nuestra opinión, un comportamiento inseguro de un trabajador de línea generalmente es un síntoma y no es una causa raíz. Muchas veces se tratan los comportamientos inseguros como causa raíz, como que eso fue lo que provocó el accidente. Sin embargo, en realidad, un comportamiento inseguro puede estar originado por un pobre diseño del puesto, por un pobre diseño de la tarea, por una pobre supervisión, por procedimientos confusos, por entrenamientos insuficientes, obvio por malos hábitos, también por una gerencia que tiene mucho que mejorar, o bien por una organización deficiente, por poca comunicación, por un tema cultural y presiones de los compañeros de trabajo, etcétera, por presiones de trabajo. Hay bastantes cosas que pueden ser los que generalmente estén provocando los comportamientos inseguros. Si nosotros utilizamos a estos comportamientos inseguros como la forma de identificar cuáles son los fallos sistémicos, pues entonces puede ser mucho más amplio la utilización de este tipo de procesos. Y es así como lo usamos nosotros. ¿Es un síntoma de qué el comportamiento inseguro? Obviamente del problema del sistema en que se desenvuelve el trabajo. Y este sistema de algún modo va a estar provocando los comportamientos inseguros. Y cuando nosotros observamos estos comportamientos inseguros, cuando nosotros registramos estos comportamientos inseguros de alguna manera, bien sea en una lista de chequeo, bien sea en una hoja de papel, bien sea en algo que esté digitalizado, y procedemos a su gestión, se puede obviamente actuar sobre los factores que lo influencian. Se puede actuar sobre los hombres, claro, pero hombres en todo el sentido de la palabra.
hombres en aquellos que realizan directamente el trabajo y en aquellos que deben asegurar a su vez que las condiciones de trabajo permitan un comportamiento seguro. También sobre la tecnología, sobre la organización, sobre el ambiente, sobre la cultura. Todos esos son elementos que van a influenciar que la persona trabaje de forma segura o no trabaje de forma segura. ¿Qué aspecto pretendemos entonces cubrir en el seminario, en este webinar? ¿Qué son los procesos de gestión de seguridad basada en comportamiento? Algunos casos, aspectos claves que garantizan su efectividad. Hablaremos de algunas pequeñas cosas, en margen del tiempo que tenemos. Y bueno, finalmente, ¿por qué implementar a estos procesos? La primera pregunta es ¿por qué gran interés en los procesos de seguridad basada en comportamiento? Y fíjense que hago bastante hincapié en la palabra proceso y no en la palabra proceso. Por nuestra concepción, una vez que esta tecnología se implemente es para no dejarla nunca. Por eso debe ser un proceso más del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo que puede existir. Y no un programa. Un programa tiene inicio y final. No es el caso. Entonces, ¿por qué gran interés en los procesos? Bueno, porque sencillamente funciona. Aunque tengo que hacer la acotación de que funcionan cuando son bien diseñados y bien aplicados. ¿Qué son los procesos de gestión de seguridad basados en comportamiento? Son procesos que, mediante la aplicación de técnicas y principios de la ciencia del comportamiento de la gestión, tratan de obtener un mejoramiento continuo en los resultados de la seguridad empleando un enfoque sistémico. Y bueno, hago la marcha porque a veces se utiliza la palabra sistémico como sinónimo de frecuencia, pero no. Aquí estamos hablando de sistema, o sea, empleando un enfoque sistémico, empleando un enfoque que abarque a todo el sistema de trabajo y no solamente a uno de sus elementos, que es la persona que está ejecutando el trabajo. Este es un modelo que es el que nosotros utilizamos para implementar este tipo de procesos. Existen unos pasos previos, como son evaluar la madurez de la organización, obtener soporte de la gerencia y los trabajadores, y esto se hace, las flechas están en los dos sentidos porque se hace al mismo tiempo. Después hay una fase de diseño del proceso. Es imprescindible que nos detengamos a diseñar el proceso todo el tiempo que sea necesario. Muchos procesos fallan por no tener bien presente esta fase de diseño. Después, obvio, hay que entrenar a todas las personas que van a quedar con responsabilidades en el diseño y se entra a un ciclo en el cual se observa los comportamientos críticos de las tareas críticas, se retroalimenta y se refuerza, se analiza los comportamientos críticos y se fijan metas, se ejecutan modificaciones físicas y organizativas y se le da seguimiento a todo el proceso. Obvio, las fases del ciclo son observar, retroalimentar, muy importante esta otra fase que es analizar comportamientos críticos y fijar metas. Muy importante también ejecutar las modificaciones físicas y organizativas. Y hay que decir que muchas veces para nosotros lograr un comportamiento seguro, sencillamente la vía más fácil es cambiar los elementos del sistema que no son exactamente los mismos. Digamos que si alguien continuamente salta un muro, y ese es un comportamiento inseguro, ya que al saltar el muro puede al caer, puede obviamente tener un problema en una pierna o tener un problema en un tobillo. Si la propuesta que hacemos es abrir una puerta o poner un puente, pues entonces vamos a llegar a que las personas realizan un comportamiento seguro, no porque le hayamos hecho ningún tratamiento psicológico, sino porque sencillamente hemos modificado el sistema de una forma tal que lo más seguro es realizar el comportamiento seguro y no otro. Entonces, ojo con el tema de la modificación del comportamiento. Lo que más modifica el comportamiento siempre va a ser la ingeniería, la organización del trabajo, y siempre va a ser una vía más difícil, pues tratar de influenciar en las personas, solo para que realicen esta modificación de comportamiento. Bueno, estas son las actividades generales de un proceso de gestión de seguridad basado en comportamiento. No es mi intención que ustedes lean la letra pequeña, sino que solamente vean que efectivamente esto se puede organizar de alguna manera. Aquí vamos a ver que los participantes son la alta gerencia, la gerencia media, el facilitador o consultor,
especialistas, comité de proceso, observadores, trabajadores de línea, etcétera. Que hay una fase de diseño y hay una fase de implementación. En la fase de diseño hay una serie de actividades que obviamente están dirigidas a diseñar y ahí están las funciones de cada cual. En la fase de implementación se parte, por supuesto, de entrenar a todo el mundo y después todo lo que aparezca ahora circulado se hace de forma frecuente, o sea, se repite de forma rutinaria. Aquí está uno de los aspectos fundamentales que tiene este proceso, que es observar, retroalimentar, reforzar positivamente, analizar y proponer medidas. Esto se hace entre observadores y trabajadores de línea, pero no se queda ahí. Toda esa información después es de alguna manera procesada por los especialistas de seguridad, que van a reportes, etcétera. El comité de proceso también analiza esto y también analiza los comportamientos y propone medidas. Obvio también, después tiene que haber un proceso en el cual la gerencia media y la alta gerencia chequeen, controlen y permitan la ejecución de las cosas que hay que hacer. Y también, por supuesto, hay un proceso de revisión, hay un subproceso de revisión de todo el proceso, como se hace con cualquier elemento que tenga que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Quiero recalcar que en este proceso tiene que haber dos niveles. Un nivel que es el que está abajo, en azul, en el cual intervienen los observadores y trabajadores de línea. Esto se hace con mucha frecuencia, generalmente de manera diaria. Y hay otro nivel de análisis, de procesamiento y de control en el cual intervienen los gerentes y mandos medios, lo cual tiene una frecuencia más lenta, usualmente mensual. Si se desconoce alguno de estos niveles, normalmente se desconoce el nivel de gerentes y mandos medios, pues obviamente está uno condenando este tipo de proceso. Ejemplificación de casos. Tenemos varios casos que vamos a presentar. El primero de ellos es el taller de reparación de camiones en Cuba. Este es un caso en el cual ahí tienen algunos datos. Se hizo sobre la base de observar todos los puestos con una lista de comportamientos críticos que fue desarrollada para ellos. Y aquí tienen el resultado del porcentaje de comportamiento seguro en las diferentes fases en que se controló el proceso. Obviamente es un resultado muy bonito, siempre el porcentaje de comportamiento seguro aumenta, y lo más interesante está en la parte de abajo, en las letras rojas, o sea, el promedio de accidentes anuales los últimos 5 años era de 15, y después que empezamos, pues llevamos estos accidentes a cero, prácticamente. Tenemos otro caso, una mina de carbón a cielo abierto en La Guajira, en Colombia, creo que es la empresa latinoamericana que primero comenzó a implementar un proceso de gestión de seguridad basada en comportamiento, y aquí tienen los resultados. Este es el año 96 donde se implementó el proceso, y fíjense que la tendencia tanto de los accidentes con tiempo perdido como de los totales va hacia abajo. En el próximo gráfico verán que esto sigue descendiendo y tengan en cuenta que hay un cambio de escala importante. La escala anterior, como verán, es una escala de 0 a 6, esta es una escala de 0 a 1,20. Esta mina en La Guajira tiene los mejores resultados de seguridad de las minas de su tipo en el mundo entero. El tercer caso es el oleoducto de crudos pesados en Ecuador. A pesar de que este es un oleoducto, en realidad el sistema se desarrolló en las operaciones mar afuera, que era donde había mayor cantidad de accidentes. Se introdujo un proceso que se llamó COMPAS, comportamientos activamente seguros, aprovechando que entre los trabajadores se decían COMPAS. Este comportamiento, o sea, este proceso permitió que muchas actividades de alto riesgo que venían presentando un grado de accidentalidad no registraran ningún incidente, ni accidente, después de implementado el proceso, solamente uno, si mal no recuerdo. Esta fue la tendencia. Ahí donde empieza, se empezó a aplicar a su vez el proceso de gestión de seguridad basada en comportamiento, y hubo un accidente. Fíjense también el cambio de escala, que va de 0 a 8 en este gráfico, y de 0 a 1,80 en el otro gráfico. Hubo un accidente en junio del 2009 que alteró los indicadores como venían, pero solamente uno. El caso 4 es un proceso introducido en el año 2013 en los puertos de Cartagena. Por eso el proceso se le puso el nombre
mediante un concurso que realizaron los trabajadores de Compórtate. El puerto de Cartagena es una empresa de nivel de riesgo 5, con miles de trabajadores, un aumento sostenido de operaciones y de inversiones para ampliación de capacidades. Empezamos en el segundo semestre del 2013 a implementar este proceso. Y bueno, ahí tienen los resultados. Este es un gráfico que representa el número de accidentes totales con lesión y con daño a propiedad por millón de movimientos realizados. Y ahí vemos cómo ha sido. En realidad no hubo ningún otro accidente con lesión. Todos los incidentes o todos los incidentes que se demuestran aquí tienen que ver con daño a la propiedad a partir del momento en que comenzó el proceso. Y aún así esto disminuyó, lo cual también representó un ahorro tremendo al puerto como tal en este tema de disminuir los daños a la propiedad en sus operaciones. Otro caso es el ejemplo de aplicación de este modelo al mejoramiento de la calidad, en este caso con un taller textil, donde el porcentaje de defectos había crecido mucho en los últimos 6 meses antes de implementar el proceso. Y aunque había muchas causas, en realidad se suponía que el mayor aporte provenía de comportamientos que no, en este caso no eran inseguros, sino comportamientos que llevaban a mala calidad. Se introdujo el proceso de observación y análisis de comportamiento en 184 puestos. Este es el resultado de lo que pasó. Como ven, el porcentaje de comportamientos ya no seguros, sino comportamientos por la mejoría de la calidad, fue aumentando de manera considerable. Y cuando se detuvo el proceso, aunque hubo algún retroceso en algunos meses, por lo general se logró una mejoría tremenda en los índices de calidad de esta empresa. El último caso es un ejemplo de aplicación del proceso al cumplimiento de las buenas prácticas de producción farmacéutica. También digamos que este es un conjunto grande de comportamientos que hay que realizar cuando se trabaja en producción farmacéutica. En este caso se definieron varios comportamientos, se implementó el proceso y se introdujo en 39 puestos de trabajo diferentes. O sea, no quiere decir, claro, que sean 39 personas, sino 39 puestos de trabajo diferentes. Y aquí ven lo que pasó cuando implementamos un proceso con esta finalidad, con la finalidad de que las personas pues realizaran comportamientos, digamos, seguros desde el punto de vista de las buenas prácticas, que al final también tiene un enfoque completamente dirigido al aseguramiento de la calidad, ¿no? Tanto en la fase de intervención, antes, ahí tienen el porcentaje, en la fase de intervención y en la fase de seguimiento como tal. Bueno, tanto los primeros que presentamos como los segundos sugieren también que el modelo y el procedimiento implicado puede ser aplicado tanto a la seguridad como a la calidad, como a las buenas prácticas de producción farmacéutica, etcétera. No tiene que limitarse solamente el tema de la seguridad. Tercer punto, aspectos claves que garanticen su efectividad. Vemos que hay una serie de elementos que, en nuestra opinión, hay que considerar muy bien a la hora de diseñar e implementar estos procesos. Vamos a ver algunos de ellos de forma aleatoria porque no da tiempo a verlos mucho. La pertenencia. La pertenencia tiene que ver, o sea, el tipo de proceso que uno va a implementar tiene que ver con el nivel de madurez de la cultura de la seguridad que tiene una organización. O sea, lo primero que hay que decir es que lo peor que se puede hacer en un proceso de gestión de seguridad basado en comportamiento es aplicar una receta sin tener en cuenta las características de la organización en la cual se está aplicando el proceso. Este es un proceso con una alta subjetividad y depende mucho de cómo es la cultura de la seguridad de la empresa, la forma en que debe ser implementado entonces el proceso. Es nuestra sugerencia, no de que no usen recetas, se pueden usar siempre recetas, lo que no usen recetas exactamente como dice la receta. Siempre hay que evaluar qué grado de cambio, qué grado de asimilación va a tener lo que se está planteando con la realidad de la empresa o la organización en la que uno está. Definición de comportamientos críticos. La definición de comportamientos críticos es extremadamente importante porque hay que hacer
una especificación, o sea, hay que evitar una lista de comportamientos genéricos, tales como que sean subjetivos, ¿no? Tales como mantener los ojos en la tarea, prestar suficiente atención, usar correctamente los medios EPP, así de forma genérica. Eso, por lo general, genera bastantes conflictos, dada la subjetividad que tienen este tipo de planteamiento. Hay que definir muy bien cuáles son las tareas críticas para la seguridad, y a esas tareas críticas hay que definirle a cada una lista de comportamientos críticos que sea específico, de tal manera de que las personas sepan exactamente qué se espera de ellas y puedan ser evaluadas como se espera de ellas. Estos comportamientos críticos no tienen por qué ser exactamente los mismos todo el tiempo. O sea, ahí siempre existe la posibilidad de que se perfeccionen, de que cambien, de que puedan actualizarse. Estas adelante tienen las fuentes de información para hacer definiciones de comportamiento crítico como tal. Observadores. Los observadores son un elemento clave en este proceso. Los observadores habría que decir que hay que decidir si son voluntarios o hay que designarlos, hay que entrenar a los observadores, los principios en cómo conducir observaciones, cómo usar los formatos. Hay que generar habilidades de comunicación, hay que desarrollar esas habilidades de comunicación. Hay que evaluar su habilidad para conducir las observaciones, hay que calibrarlos una vez que haya experiencia en el tema, hay que obviamente mantenerlos motivados y hay que rotarlos también. Los observadores llevan una atención especial en este proceso. Ejecutar observaciones. Ejecutar observaciones es otro punto importante. ¿Por qué? Porque las observaciones se deben realizar de manera normalizada. Debe seguirse un procedimiento de observación. Todos los observadores deben observar de la misma manera. Acuérdense que los observadores aquí son como los instrumentos de medición. Ellos son los que van a medir cómo está el proceso, cómo está la seguridad. Y por tanto esa medición debe hacerse igual para que sea comparable como tal. Obvio, hay que definir la frecuencia, siempre se debe avisar. Estos procesos no tratan de observar las personas, sino los comportamientos que hacen las personas. Por tanto, las observaciones deben ser anónimas y deben ser avisadas. Hay una serie de pros y contras a partir de eso, pero los pros siempre son mucho más que los contras, como tal. Bueno, todo esto que está aquí en pantalla debe estar dentro del diseño del proceso que se haga previamente. Y por supuesto hay que ser extremadamente ético con el tema de las observaciones. Hay que ser extremadamente ético. Tan pronto como se utilice este proceso para hacerle algún mal a alguien, o que alguien tenga una consecuencia negativa con este proceso, tan pronto como empiezan los trabajadores a bloquearlo y a no participar con él. Analizar y hacer planes de medida es otra importante tarea y define mucho cuál va a ser el enfoque que tiene este proceso de observación de comportamiento. Analizar es crítico y también lograr efectividad en este aspecto es una de las cosas más difíciles que hay dentro del proceso. Si usted solamente observa y refuerza, los trabajadores rápidamente se darán la cuenta de que los están responsabilizando a ellos solos con el tema de la seguridad, o los están responsabilizando a ellos principalmente con el tema de la seguridad. Si usted, cuando observa un comportamiento que no se está ejecutando de manera segura, analiza el comportamiento y trata de descubrir qué es lo que lo influencia, y obviamente trata de cambiar eso que está influenciando que se produzca el comportamiento inseguro, pues el trabajador se va a dar cuenta de que está tratando de mover el proceso, de que está todo el mundo responsabilizándose con el tema. Deben analizar todos los implicados, deben analizar por supuesto los observadores y los observados, pero deben analizar también el comité de proceso, que es el grupo de personas que se crea inicialmente para hacer avanzar el proceso. Debe analizar la división de seguridad existente, debe analizar la gerencia media, debe analizar la alta gerencia. En estos niveles se debe revisar muy dinámicamente las metas propuestas y se deben tomar medidas para ello. Y bueno, revisar y actualizar. Claro que este proceso, una vez que esté funcionando, al cabo del tiempo y de manera continua, debe ser mejorado. Por supuesto que este proceso sigue también
el ciclo PHBA, como cualquiera, y en este proceso del ciclo PHBA hay una fase final que, como todo el mundo conoce, es actuar, que significa en realidad revisar y actualizar, revisar la calidad de las reuniones, revisar el nivel de soporte que recibe por la gerencia, revisar la implementación o marcha del proceso al menos cada 6 meses, evaluar la efectividad del mismo, introducir elementos nuevos o refrescar, eso es muy importante, al menos realizar una auditoría externa y anual. Bueno, hay veces en los que por ley las auditorías tienen que ser anuales, como por ejemplo lo que está propuesto ahora en el decreto 1072 y antes en el aseguramiento de calidad, la ley de aseguramiento de calidad en Colombia, que tiene que hacer una auditoría anual. Y obvio, hay que evaluar el grado de integración al sistema de gestión CISO existente. Finalmente, ¿por qué implementar los procesos de gestión de seguridad basados en comportamiento? En primer lugar, por llevar los resultados de la seguridad a un nivel de excelencia. Eso es una de las cosas que potencialmente usted puede lograr con este proceso. Para concentrarse en el mejoramiento continuo, en vez de estar reaccionando a los ciclos de accidentalidad. Todas las empresas que tienen ciclos pronunciados de accidentalidad, o sea, a veces sube, a veces baja, etcétera, claramente tienen una tendencia a reaccionar cuando la seguridad sube. Entonces, que se trabaja, se logra que se baje. Cuando baja, se relaja. Y cuando se relaja, empieza a subir. Y cuando sube, volvemos a actuar contra ella. Si introducimos un proceso de este estilo, vamos a actuar de manera constante, de manera de buscar perfeccionamiento continuo. También porque con la introducción de estos procesos se puede cambiar gradualmente la cultura de la seguridad. Sobre todo si hacemos que mucha gente participe. Y mucha gente participe, pero no participar de forma no planificada. Aquí en seguridad hay que participar de manera intencional, de manera planificada, de manera diseñada. El tema de la seguridad es algo que necesita mucha intencionalidad. No sale solo. Si lo dejamos que salga solo, pues va a salir muy aleatoriamente. Siempre hay que insistir en el diseño, en la planificación, en la organización. Y obviamente, usted puede reducir los costos directos e indirectos de los accidentes, puede maximizar la eficiencia que tenga cualquier empresa. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes de forma de presentación. Tenía 30 minutos para eso, lamentablemente no había mucho más. Si quieren ampliar, tienen la posibilidad de hacerlo a través de las publicaciones que yo he hecho sobre el tema, que tienen el sitio web, y creo que entonces pasamos a la gestión de preguntas.